que teniendo buena memoria es fácil recordar, y que si se tiene mejor corazón, más difícil es olvidar. Yo aún hoy con nostalgia y afecto te recuerdo y no te olvido, correteando por mis calles y mis plazas, inquieto, despierto, ansioso por aprender, descubrir y pintar en el lienzo en blanco de una vida por vivir. Fueron tus primeros trazos, tus primeras pinceladas en la academia del maestro José Luzán, las que desvelaron tu talento. Y fue aquel viaje a Italia el que abrió tus ojos y marcó tu destino. Bolonia, Venecia, Roma, Rubens, Veronese, Rafael. Cuánto por descubrir, cuánto por aprender en esta encrucijada del arte y del saber. Aquellos bocetos trazados sobre el papel perjurado del cuaderno italiano recogieron con estilo académico la inspiración de los grandes maestros. Inspiración que llegó en el instante que se hizo arte en tu lienzo. Y de aquellos bocetos salió victorioso Aníbal, contemplando por primera vez Italia desde los Alpes. Regresaste a mí, a tu ciudad amada, para mostrarme cuánto había crecido aquel que se fue como aprendiz. En mí pasaste tu infancia y juventud, te hiciste un nombre, te hiciste artista y maestro, y no dudé entonces en encomendarte el más bello ornamento, aquel que coronase con frescos el coleto de Nuestra Señora del Pilar, honor y reconocimiento para un genio aragonés que llevaba por bandera a su Virgen, su patria y su pueblo. La vida se teje con los finos hilos de las experiencias vividas, y aquí te llegaron más encargos y trabajos, cartones con los que tejer escenas costumbristas que tan sutil y detalladamente reflejaste que hasta el insigne director de la Real Fábrica de Tapices quiso ponerle freno, pues era imposible trasladar en el telar la luz y las tonalidades de tu diestro pincel. Pasó el tiempo y llegó el reconocimiento. Tu técnica y maestría se hicieron con el beneplácito de la corte, nobles y académicos. Hoy, 7 de junio del año 1780, se otorga por unanimidad la condición de miembro de mérito de esta Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando al maestro Francisco de Goya y Lucientes. Desde tu llegada a la corte para ser designado pintor del rey, y algunos más para ascender a pintor de cámara, dejando constancia de tu talento para retratar la regia disposición y el refinamiento de la corte ilustrada. Se acrecentó tu fama en aquella década prodigiosa. Aristócratas y políticos aguardaban para poder ser inmortalizados en aquellos lienzos que a buen seguro todos sabían que darían para la historia. Querido amigo Zapater, del rey abajo, todo el mundo me conoce.
ocasión del genio. Siempre llega en el momento que decide el destino. Y a veces de la mano de musas que abrieron tus ojos y desbocaron tu talento. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay de leyenda, cuánto hay de verdad. Hoy solo queda de aquello la belleza plasmada con la maestría del que retrata el instante. Silencio que solo te dejaba oír tu atormentada alma. Aquellos pasos sobre el inestable suelo, y aún así, sordo y enfermo. Tu arte no sucumbe ni se doblega, y en tus sueños buscas desterrar la vulgaridad y perpetuar la verdad. Los hombres no oyen el grito de la razón, que todo se vuelve visiones. El hastío por la sociedad viciada y corrupta en ti hacen mella. Tu trazo se vuelve crítico e intransigente, retratando la extravagancia, los excesos, la torpeza humana. Nadie escapa de tu sátira crítica, ni la clase ociosa, ni el mal, ni la fealdad repulsiva. Llegaste a no reconocer a tu patria, enfrentada y en lucha fratricida. Dos Españas, liberal y absolutista. Esos golpes de la vida que te destrozaban el alma. Pero si algo llevo a honra con orgullo, es el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que defendieron mis vetustos muros, proclamando que Zaragoza no se doblega ante ningún invasor. Ante las bayonetas y sables invasores mi pueblo se alza valeroso. Sus armas son de guerra, las tuyas de maestro. Ante fusil, pólvora y fuego, carbón y papel, pincel, óleo y lienzo. Retratar
recordaste como nadie la heroicidad de los tuyos, las valerosas escaramuzas de las guerrillas de Aragón, su obligación y honor, resistencia ante la invasión. Quisiste perpetuar los desastres de la guerra, y lo que quedó grabado a fuego también quedó grabado a tinta, para que nunca se perdiera en el olvido, para que jamás se repitiera en la historia la muerte de la esperanza. Pasaron los años, pero no la convulsión política en un país agotado de batallar. La llegada de aquellos hijos de San Luis te hizo temer por última vez la represión de los que no entendían tus ideales. Y aunque marchaste a Burdeos, tu corazón, alma y pensamientos estaban en mí. Y en mí dejaste parte de tu legado, un legado de incalculable valor que con orgullo guardaré por siempre. Te seguiré recordando, maestro, recorriendo mis calles, buscando la inspiración en el rostro de nuestras gentes en cada instante, en cada momento. Francisco de Goya y Lucientes, que viva en mí tu recuerdo, cada boceto y obra acabada, cada pincelada que diste al lienzo.